2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillermo Lasso, candidato presidencial por los movimientos Creo y Suma. En inscripción del binomio y del plan de gobierno en el Consejo Nacional Electoral, los ejes político, social y económico los vamos a revisar. También estará en nuestros estudios Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. La carga tributaria en el Ecuador, un estudio comparativo realizado por la Cámara de Industrias y Productividad, su peso en la economía real sobre la competitividad. Lo analizamos. Y además, hoy nos acompañará Patricio Barriga, secretario nacional de Comunicación, y su réplica a Henry Llanes por su denuncia al Tribunal Contencioso Electoral sobre la utilización de recursos públicos en la proclamación del binomio presidencial de Alianza País. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El Código de la Democracia, artículo 97, ordena que todos los candidatos a presidente presentarán junto con el formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: diagnóstico de la situación actual, objetivos generales y específicos, propuesta de plan plurianual que incluya las estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos con el respectivo sustento técnico financiero y mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas. Está con nosotros Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por Creo y Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias nuevamente por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Respecto a la consulta popular que según el plan de gobierno convocará en los primeros días de administración y en relación a que dicha consulta no se ajuste a la Constitución si modifica el procedimiento para reformarla o si altera la estructura del Estado, Cintia Viteri, que propone una consulta similar, y Paul Carrasco indicaron lo siguiente. Veamos. Todos los artículos constitucionales están por debajo, sí, de la voluntad de todo un pueblo a través de una consulta. Nunca fue respetado por el presidente de la República para las reformas que hizo, tanto vía la Asamblea como vía consulta popular. Tienen que ver con aspectos fundamentales. Mire, yo creo que vamos a tener que hacer, cuando Guillermo Lasso esté en el gobierno, vamos a tener que tomar varias medidas, incluso que tengan el respaldo popular, pero que a lo mejor no estén en el marco jurídico, porque fíjese usted, ¿quién no va a estar de acuerdo en que hay que despolitizar, despartidizar los poderes del Estado? A ver, esta coincidencia de criterios señalaría entonces que la oposición estaría de acuerdo en proceder igual que Rafael Correa, atropellando la Constitución. Nosotros hemos sido muy claros, Alfredo, el camino está trazado por la vía del artículo 104 de la Constitución, que permite la convocatoria a una consulta popular por parte del presidente de la República para tratar sobre cualquier aspecto, no le pone un límite, y hemos sido claros en señalar varios de esos aspectos de esta consulta popular. El primero, si el pueblo ecuatoriano ratifica o rectifica aquel paquete de enmiendas aprobado en la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Segundo, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y además a todos los funcionarios que representan los organismos de control del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, nuestro plan es actuar dentro del marco de la Constitución y en defensa de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Pero si hay una consulta presidencial sobre un asunto de trascendencia nacional sin límites, como en efecto lo dice el artículo 104, pero si se refiere a un aspecto que reforme la Constitución en su artículo 104.4.4 señala cómo se debe proceder, que es convocando obligatoriamente a una constituyente. O sea, eso no es que yo insisto en esto porque a mí me gusta o no me gusta, sino porque eso lo dice la Constitución. Y entre los principios políticos de Creo que proclaman en el plan de gobierno se dice: creemos en el Estado de Derecho,
y precisamente por ello los gobernantes deben someterse al derecho y actuar dentro de sus límites, y sostenemos que nadie está por encima de la ley. Entonces, en caso de producirse un conflicto respecto a una parte de la consulta con la Corte Constitucional que debe calificar las preguntas, ¿cómo se procedería? ¿Cómo explica esta aparente contradicción? Alfredo, usted ha venido sosteniendo la teoría de que debería llamarse una asamblea constituyente bajo el artículo 444 de la Constitución, y me parece muy respetable la posición que usted mantiene y que es la posición de un amplio grupo de la ciudadanía. Pero yo creo que precisamente esta campaña electoral es propicia para un debate, pero ese debate es un debate de dos modelos. El modelo continuista que representa el candidato oficialista, el señor Moreno, y el modelo del cambio que representamos nosotros. Ese cambio que quieren los ecuatorianos para lograr un país de prosperidad, de oportunidades, de empleo, que genere confianza, que dé seguridad, que deje atrás el temor y el miedo y que podamos vivir con esperanza en el Ecuador. Ese debate que es importante en una campaña electoral es el debate al que se niega el candidato oficialista luego de que yo lo he invitado para que el pueblo ecuatoriano, para que usted como un periodista independiente y todos los ecuatorianos puedan conocer cuáles son las posiciones del oficialismo a través del señor Moreno y del cambio a través nuestro. Pasemos justamente a esos temas. En el feriado que pasó hace poco, columnas de vehículos privados cruzaron las fronteras hacia Colombia y hacia Perú en busca de mercaderías que allá cuestan la mitad, pese a que en el Ecuador estamos dolarizados y debería ser al revés. Esto ocurre porque en el Ecuador las importaciones no solo de bienes de consumo, sino de bienes de capital y materias primas pagan tasas y sobretasas arancelarias, ICE, IVA y salida de divisas, 5 impuestos. ¿Qué propone para que el costo de la vida esté de acuerdo con la realidad de una moneda dura como el dólar? Uno de los desafíos de nuestro gobierno será la reconstrucción de la economía. Primero, tenemos que generar confianza, respetando la autonomía del Banco Central y la Reserva Monetaria Internacional, que es de propiedad de todos los ecuatorianos y no solo del gobierno. Recordemos, el actual gobierno ha tomado de ahí cerca de 4.000 millones de dólares en préstamos, que de forma técnica es una manera indebida de actuar, porque no genera confianza en la economía, porque no da seguridad en la dolarización. En segundo lugar, tenemos que aplicar un concepto de manejo fiscal estableciendo prioridades fundamentales. Basta del despilfarro como el caso de la refinería del Pacífico. Necesitamos reducir impuestos, lo he venido diciendo por cerca de 4 años, las cargas tributarias en el Ecuador, incluidos impuestos, aranceles, tasas por servicios, tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, llega a aproximadamente un 22% del Producto Interno Bruto. Eso es muy alto. ¿Qué proponemos nosotros? Primero, eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta, que es el impuesto más perverso que tienen los ecuatorianos. Es que realmente es un impuesto mínimo la renta, o sea, antes era un anticipo y se lo cambió en el 2010. Es como Mira, Alfredo. Sí. Mira, Alfredo, es el caso de un pequeño industrial, un pequeño comerciante, que pudo haber ganado $100.000 en el año 2014, pero que en el año 2015 sus ventas cayeron en un 50%, no tiene utilidades y el gobierno le exige que pague impuestos de acuerdo con los ingresos y la estructura económica del negocio del año 2014. Eso no es posible. Sí, está bien que se pague impuesto a la renta, si hay renta, si hay utilidades, pero si no hay utilidades, no es posible que se siga pagando impuesto a la renta. Ahora, el impuesto a la renta se va a mantener en sus niveles actuales, lo que se va a suprimir es el anticipo o un impuesto mínimo. Lo que nosotros planteamos es eliminar la figura de anticipo de impuesto a la renta, para que se pague el impuesto a la renta cuando hay utilidades. Cuando no hay utilidades, obviamente no hay impuesto a la renta. En segundo lugar, planteamos la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto en realidad al ingreso de divisas, que es lo que más necesita el Ecuador, inversión extranjera en el Ecuador para poder crear empleos productivos de calidad
con salarios dignos que generen oportunidad para la familia ecuatoriana. También planteamos la eliminación del impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde, el impuesto a las transacciones de vehículos usados y también simplificar el sistema de impuestos a los espectáculos públicos, entre otros impuestos. ¿Y respecto al IVA qué propone? Regresar al 12% del IVA. ¿Qué es lo que pretendemos con nuestra reforma tributaria? Reducir en cerca de 3.000 millones de dólares anuales para que ese dinero se quede en manos de los emprendedores, en manos del padre de familia, de la madre de familia, porque ellos con ese dinero generan mucho más valor para la sociedad que el gobierno. Y claro, esta actividad económica permitirá un nuevo crecimiento económico que a su vez permitirá, a través de ese crecimiento económico, nuevos ingresos al gobierno sin subir impuestos, sino a través de la actividad económica. Ese es nuestro planteamiento, porque la prioridad de nuestro gobierno será crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Ahora, respecto al empleo, usted plantea la flexibilización laboral y el Foro Económico Mundial ha señalado que el Ecuador pues, ha perdido competitividad, ha bajado 15 puestos y entre una de las razones está el mercado laboral rígido. Pero también hay tratados internacionales de derechos humanos que son los de los derechos del trabajo, los derechos básicos de la OIT. O sea, ¿cómo puede usted proponer digamos, eso sería de explicar cuáles son los aspectos de la relación laboral que se podrían modificar sin vulnerar los derechos intangibles de los trabajadores y solo con el ánimo pues, de dinamizar el mercado laboral? En nuestro gobierno respetaremos los derechos de los trabajadores, he sido absolutamente claro, pero no podemos darle la espalda a una realidad que vive el Ecuador desde hace muchos años atrás. 6 de cada 10 ecuatorianos, 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa del Ecuador viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad, y sus ingresos son sustancialmente menores al costo de la canasta básica familiar. Hay madres de familia abandonadas por sus esposos que han emigrado de zonas rurales a zonas urbanas en el Ecuador, que viven en las periferias de las grandes ciudades. ¿Pero cuáles serían los aspectos que modificaría? Sí, pero Alfredo, primero permítame presentar el diagnóstico para que los ecuatorianos conozcan por qué nosotros proponemos lo que pensamos proponer. Muchas mujeres ecuatorianas viven con apenas 30, 40, 50 dólares al mes, de un total de 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa. Solamente 3 millones de ecuatorianos tienen un trabajo fijo, tienen un trabajo estable, tienen una vida relativamente predecible, pero hay 5 millones de ecuatorianos que están por fuera del sistema, que están en la informalidad, que están en el subempleo, que están en el desempleo. Tenemos que plantear soluciones que den una oportunidad. ¿Cuáles son esas laboral? soluciones, digamos concretamente, cuáles serían la flexibilización del mercado laboral para precisamente abrir el empleo y para no causar conflictos con los derechos de los trabajadores? Tenemos que plantear alternativas creativas que le den una oportunidad de incremento de ingreso para aquellos ecuatorianos que están por fuera del sistema formal de la economía. ¿Cómo tenemos que hacerlo? En primer lugar, tenemos que crear 1 millón de empleos. Si no creamos 1 millón de empleos, pues obviamente estamos arando en el mar. Mire lo que ha pasado en el último año. Se han perdido 320.000 empleos en el Ecuador. El candidato oficialista, el señor Moreno, debería responderle a los ecuatorianos por qué ha sucedido esto. Y claro, las predicciones económicas para el año 2016 prevén una caída de la economía del 1,7%. Usted quiere solucionar el problema del empleo, tenemos que darle la vuelta a esta situación, crear confianza en la economía, atraer inversión extranjera, modernizar la economía, abrir la economía al mundo. Ya tenemos tiempo en la campaña para analizar y conversar sobre todos estos temas que son los que realmente interesan a la ciudadanía. Gracias, Guillermo Lasso, por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable.
Estefi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo con ustedes de hacer una pausa. Y cuando regresemos estará Richard Martínez, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. La carga tributaria en el Ecuador, un estudio comparativo realizado por las cámaras de industria y productividad sobre su peso en la economía. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Son las 7:21, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo a la audiencia. Buenos días. En la Cámara de Industrias y Producción trabajaron en un estudio sobre la carga tributaria en Ecuador con la idea de determinar pues, cuál ha sido el peso real de los impuestos de nuestra economía en relación a los últimos años. Primero, ¿cuál es la comparación que obtienen de los ingresos tributarios por gobierno? Gracias, Stephanie. Tal vez una reflexión inicial antes de dar paso a su pregunta, y es que durante los últimos 10 años desde el sector empresarial observamos con profunda preocupación el hecho de que la única certeza que hemos tenido en materia tributaria es la falta de certeza en las reglas del juego. Permítame compartir esta gráfica en la cual se incluye la tasa de crecimiento económico trimestral o cada trimestre medida con el año anterior, desde el año 2007 hasta la actualidad. Lo que observamos es que más allá del ciclo económico ha existido un sinnúmero de reformas tributarias que se observan en cada uno de los recuadros grises que han afectado la posibilidad de invertir más y de tener un entorno y un panorama mejor para la inversión. Efectivamente, durante los últimos años el nivel de recaudación tributaria ha mejorado, como usted bien lo ha señalado, se ha incrementado ese nivel de recaudación, pero no solamente por términos de eficiencia, como señala la autoridad tributaria. Desde nuestro punto de vista, en las cifras encontramos que del total del incremento de los impuestos desde el 2007 a la fecha, una buena parte, cerca de un tercio, está explicado no por las razones de eficiencia, sino por nuevos impuestos, por un incremento de la carga impositiva. También hay que hacer referencia a los temas relacionados con las nuevas creaciones de aranceles, de salvaguardias y ciertamente también con la actividad económica que ha venido creciendo. En la gráfica que se muestra en pantalla justamente está la comparación entre gobiernos. Este gobierno ha sido mucho más largo, sin lugar a duda, que los anteriores, pero por eso hemos mensualizado esos ingresos tributarios. Claro, eso es importante porque lo que vemos en la gráfica es que los ingresos tributarios que ha manejado este gobierno son los más altos, pero los otros gobiernos ahí, tenemos Noboa, Gutiérrez 2 años, Palacio 1 año versus los 9 años de Correa, entonces evidentemente van a ser mucho más altos. Exactamente, es evidente por naturaleza del tiempo, es evidente que van a ser más altos, pero hemos mensualizado y allí se observa claramente que los ingresos en materia tributaria son prácticamente el doble que los ingresos de años anteriores. Y explicaba yo el tema de la eficiencia en la recaudación con los otros factores que afectan a un incremento de los ingresos tributarios, porque las autoridades nos han señalado que el 92% del incremento se explica por mayor eficiencia en la recaudación. Nosotros tenemos cifras diferentes que explican que cerca de un tercio de la nueva recaudación o del incremento recaudatorio en los últimos años está explicado por nuevos impuestos. A eso hay que agregarle el incremento de la recaudación por mayor actividad económica en algunos años y ciertamente por temas de eficiencia. Claro, y en el tema de los ingresos tributarios lo que es importante ver también es cuánto representa ese aumento al que usted se refiere, este aumento en la carga tributaria de lo recaudado, por ejemplo, por el SRI, por los aranceles, los GATS, etcétera. ¿Cómo es ahora y cómo era antes de este gobierno? Mire, Stephanie, tenemos una gráfica que justamente compara la evolución de esa carga tributaria. En el año 2001, la carga que incluye no solamente impuestos pagados al Servicio de Rentas Internas, sino también arancelarios, a los GATS, las contribuciones que se hacen en materia de seguridad social y también el 15% de pago a los trabajadores, llega al 14,1%. En la actualidad, el último año disponible, tenemos que esa cifra se ubica en el orden del 23%. Es decir, en los últimos 9 años de política tributaria, con constantes cambios normativos, encontramos un crecimiento del PIB de aproximadamente 7 puntos porcentuales sobre el PIB.
Es decir, estamos hablando de una cifra bastante importante. Las cifras de la CEPAL lo demuestran, la Comisión Económica para América Latina. Ecuador es el país que en promedio más ha registrado el incremento de la carga tributaria. Y del aumento en la grave para el... Y del aumento en la recaudación por el impuesto al SRI, en otro de los gráficos que presentan en cuanto a los datos ya desglosados, de 4.500 millones en el 2006 pasa a 3.600 millones en el 2015. Desde el sector empresarial, ¿creen que se debe solo a estos nuevos impuestos, a más carga tributaria, como sí ocurrió en el caso de las personas naturales? Claro, progresivo, pero llegando a porcentajes altos cuando se trata de un impuesto a la renta, al ingreso por el trabajo de cada empleado, no a la ganancia o a la utilidad de una empresa. Decía, ¿le atribuyen solo a más impuestos o se amplió también la base de contribuyentes y la gente que antes no pagaba o las empresas que antes no pagaban ahora pagan impuestos? Mire, del incremento de la recaudación, Stephanie, como explicaba, las autoridades señalan que el 92% de ese incremento de recaudación se explica por más eficiencia. Si es que eso fuese así, Stephanie, creo que hay un argumento sólido para desmontar impuestos como el impuesto mínimo, que fueron creados por un tema supuestamente de evasión. Entonces, si se ha mejorado en tal nivel la eficiencia, no hace sentido mantener un impuesto tan perverso y tan regresivo que duplica prácticamente la tarifa de impuesto a la renta, que hoy es del 22%, pero que muchas empresas terminan pagando mucho más. Efectivamente, el anticipo que no se le devuelve luego cuando se tributa más del 22% del impuesto a la renta. Nosotros hemos hecho varias estimaciones y varias simulaciones. En una pequeña empresa, por ejemplo, para que una empresa pueda alcanzar a pagar el impuesto mínimo sin que eso implique una sobrecarga adicional del 22%, que es la tarifa vigente, una empresa tendría que crecer de un año al otro en 30% sus ventas. Hemos visto cómo en el último año las ventas se han contraído en distintos niveles dependiendo del sector, pero pensar en un crecimiento del 30% solamente para que el impuesto mínimo equivalga a la tarifa de impuesto a la renta nos parece que demuestra la distorsión. Claro, y ya se ha de visto este también la repercusión que ha tenido un impuesto como el anticipo en una situación, en un contexto económico como el actual, cuando no hay ganancia. Ahora, revisando el informe de competitividad del Foro Económico Mundial, vemos que se le atribuye como causal de la pérdida de competitividad a la rigidez laboral. Y eso amerita otro análisis, y es si se puede ir a esta flexibilización laboral, pero sin afectar derechos o derechos ya adquiridos. Cuando se habla de eliminar la rigidez laboral, también se puede caer otra vez en una política de flexibilización que va incluso en contra de lo que dice nuestra Constitución, de los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces, ¿es solo la rigidez laboral la que hay que tocar por la falta de competitividad o cómo más se puede mejorarla? ¿Qué herramientas sugieren? Hay varios factores que influyen, Stephanie, en la falta de competitividad o en la pérdida de competitividad. Nos está pasando mucha factura, se está convirtiendo en una enfermedad crónica la pérdida de competitividad. Primero, la productividad se ha incrementado en un menor rango que los salarios durante los últimos años. El salario, el incremento salarial debe responder al incremento de la productividad. En materia laboral, la ley del péndulo nos está pasando factura finalmente. Pasamos de un esquema, efectivamente, como la tercerización, que tuvo abusos que debían haber sido corregidos, a un esquema extremadamente rígido. Y la política tributaria lo que ha hecho es limitar las opciones de contratación. Pero hay un tema también extremadamente importante y que es, de hecho, coyuntural, pero que nos preocupa en el largo plazo. En materia energética han habido ingentes inversiones, pero los precios de la energía para el sector industrial están creciendo de manera importante. Solamente entre octubre y noviembre se dio un decreto en el búnker, en el fuel oil, que es un combustible para las empresas industriales, del 30%. Pasó de 1,11 por galón a 1,49 dólares por galón. Allí hay un trabajo fuerte que hacer. Otro esquema que influye en materia de competitividad es, sin lugar a dudas, el acceso a mercados, Stephanie. Está muy bien, hemos firmado el acuerdo con la Unión Europea, mañana se da la suscripción formal, eso es un paso positivo para el país. En esa misma línea, lo que hay que hacer es actuar de manera rápida,
decidida, con convicción para suscribir un acuerdo con los Estados Unidos y también para lograr ser parte activa de la Alianza del Pacífico. Stephanie, es muy importante. La carga tributaria, si me permite, afecta a esa competitividad. Fíjese usted, durante el año 2001 y 2006 el PIB creció a una tasa algo similar a la recaudación, pero entre 2007 y 2015 la recaudación creció en más del doble. Ahí vemos algunas de las cifras, Richard. Lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo. Por ahora le quiero agradecer por habernos acompañado. Algunas de las observaciones, nos quedan temas pendientes. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:32. Una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Patricio Barriga, el secretario nacional de Comunicación, y su réplica a Henry Llanes por su denuncia al Tribunal Contencioso Electoral sobre la utilización de recursos públicos en la proclamación del binomio presidencial de Alianza País. Ya regresamos. Henry Llanes denunció al Tribunal Contencioso Electoral lo siguiente. Veamos. El sábado 1 de octubre en el Estadio del Aucas se dio un evento político del movimiento político Alianza País denominado Quinta Convención Nacional. Eso fue un evento político, un proselitismo político, tal es así, estimado Alfredo, que en esa convención decían una sola vuelta y está todo el escenario está con las banderas y con el color verde de Alianza País. Y la ley es tanto para gobernados como para gobernantes. Y que quede claro frente al país, se usaron recursos públicos. Los medios de comunicación incautados y los canales públicos son medios públicos manejados con recursos públicos. Como dice una funcionaria de la Secretaría de Comunicación, allí hubieron camarógrafos, hubieron ingenieros, hubo un técnico de sonido. Patricio Barriga, secretario nacional de Comunicación, ha solicitado la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, bienvenidos y gracias también por ejercer este derecho que tenemos las personas. Señor Henry Manuel Llanes ha dicho que hubo compromiso de recursos públicos, lo cual nosotros hemos rechazado categóricamente. Ha hecho una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral que, debo decirlo, es un adefesio jurídico, es un mamotreto que no tiene ni pies ni cabeza, porque para empezar ha denunciado a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a una institución que ya ni siquiera existe porque fue derogada con la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Además de que no ha podido probar absolutamente nada, porque todo está de manera clara y transparente señalado. Todos los equipos, la tarima, el montaje del evento, la unidad móvil para subir una señal que estaba disponible de forma gratuita para todos los medios de comunicación, fue pagado por Alianza País. Nosotros, como Teleciudadana y como representante de los medios públicos, pues evidentemente lo que hicimos fue recoger ese hecho informativo, no un hecho de promoción electoral, porque debemos ser absolutamente claros. La Convención de Alianza País se realiza el 1 de octubre y la convocatoria de elecciones la hace el Consejo Nacional Electoral 17 días después, de tal modo que lo que ha dicho el señor Henry Manuel Llanes evidentemente no tiene ningún fundamento, además de que Patricio, pero lo que sí es evidente, dígame, es que hubo una convención y hubo una transmisión, entonces digamos tiene que decidir el tribunal si se utilizaron o no los recursos públicos. Lo que usted afirma es que se utilizaron sin costo para el Estado, pero se utilizaron. No, estoy diciendo que Alianza País puso una unidad móvil, puso los equipos, las cámaras y evidentemente subió una señal que estaba disponible gratuitamente para cualquier medio de comunicación. Ecuavisa estuvo allí. En su libertad editorial, evidentemente, este hecho informativo lo puso en sus noticieros de forma diferida. Hay otros medios de comunicación que en esa misma libertad editorial lo hicieron en vivo y en directo, porque el evento tenía justamente esa característica de ser un hecho noticioso. Tenía actualidad, tenía prominencia, tenía, digamos, novedad. Pero se da igual tratamiento, por ejemplo, a las otras agrupaciones políticas. Del partido político más importante del país. Ya, pero hay otras organizaciones políticas de acuerdo a la misma organización que ha determinado Alianza País. Entonces, ¿se le da la misma oportunidad a las otras organizaciones políticas? Se le ha dado la misma oportunidad, usted ve... Pero Paco Moncayo se quejó de que él no tuvo esa oportunidad.
la oportunidad de que se le transmita la proclamación de su lanzamiento. Bueno, se tenía entonces la disponibilidad para los medios de comunicación, para la transmisión, pues evidentemente, como por ejemplo Ecuavisa hizo un flash informativo cuando en el tema de la demanda, denuncia que tenía René Ramírez contra el candidato Guillermo Lasso. Entonces, en su libertad editorial, separó un espacio en la televisión y por supuesto hizo ese flash informativo y le dio esa oportunidad al candidato Guillermo Lasso para salir en pantalla. Es decir, bueno, claro, eso, pero una transmisión en vivo de varias horas también. Ahora mismo de manera permanente. Claro. Sí, Alfredo. Por ejemplo, Henry Llanes, al respecto de este detalle, él precisa las normas de la Constitución y del Código de Democracia que fueron vulneradas y dijo lo siguiente, veamos. ¿Qué dice el artículo 115 de la Constitución de la República? Que está prohibido utilizar los recursos públicos con fines políticos y electorales. Eso dice la Constitución en el artículo 115, inciso segundo. Y luego el Código de la Democracia también estipula de manera clara lo siguiente. El artículo 276 dice lo siguiente: constituyen infracciones de las autoridades o de los servidores públicos las siguientes. Numeral 2, usar bienes o recursos públicos con fines electorales, ¿no? Y dice, serán sancionados con la destitución del cargo y una multa de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas. Y luego el 277 dice lo siguiente, en el caso de los medios de comunicación. Constituyen infracciones para los medios de comunicación social las siguientes. Numeral 2, la difusión de propaganda política o electoral pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Consejo Nacional Electoral. En estos casos, se suspenderá la publicidad en dichos medios y se los sancionará con una multa de $50 a $100.000. A ver, estas normas son de autoría de Alianza País para evitar justamente que los recursos públicos sean desviados y, como vemos, claro, la última parte que se refiere a Henry Llanes es cuando hay campaña electoral, no estamos oficialmente en campaña electoral. Pero también es cierto que se establecen sanciones muy severas que las estableció la Alianza País, como la destitución del cargo. Pero a estas alturas, por lo menos se podría, ahora que va a comenzar la campaña, lograr un compromiso por parte, por ejemplo, de las entidades del Estado, porque es un caso de juego limpio, digamos, en la campaña electoral. Y ojalá haya ese juego limpio, Alfredo, por supuesto, y eso demandamos de todos los otros movimientos y partidos políticos que artificiosamente han estado presentes fuera de la Ley Orgánica de Comunicación, poniendo propaganda en medios de comunicación alternativos o en medios de televisión pagada. Por supuesto que demandamos y exigimos ese juego limpio, pero aquí nosotros no podemos caer en estas artimañas, ¿no es cierto?, de actores políticos, como el caso de Henry Llanes, que, para ponerle en el debido contexto, es el asambleísta alterno de Creo, en donde de manera fraudulenta, por decirlo de algún modo, de manera artificiosa, ha pretendido involucrar inclusive al presidente y al vicepresidente de la República para demandar su destitución, insisto, en una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, que es un adefesio jurídico. Yo creo que es el momento de exigir ética en la política y de exigir a todos los otros contendores y adversarios, por supuesto, ese juego limpio que también usted está reclamando y que la sociedad reclama. Patricio Barriga, ejerce usted su derecho a la réplica. Gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y Alfredo contigo será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.